recibirá recompensa. Pero si el fuego lo quemare, sufrirá pérdida. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque estamos sobre el fundamento que es Cristo, que nadie lo puede quitar porque es inconmovible y ya lo hemos recibido. ¿Se ve? Y Él está puesto. Y nadie puede poner otro fundamento que ese, porque es el fundamento que es Cristo. Y esto es importante entenderlo. Entrada al reino. Dios es bueno y es maravilloso. Entrada al reino. Él es fiel. Si quiere que Dios le bendiga, cambie la actitud. Y si no, va a ver que es la mano del Señor la que está sobre usted. Hay que entender las cosas. Él es fiel. Entrada al reino. Juan 3. Él es fiel. La promesa es: serás salvo tú y tu casa. Tienen que venir nuestros hijos al Señor. Nuestras esposas, nuestros esposos tienen que venir al Señor. Porque esa es la promesa de Cristo. Serás salvo tú y tu casa. Yo le aseguro que si eso no sucede, el culpable no es Cristo. Agarre eso allí, pues. El culpable no es Cristo. Juan 3. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nota algo. Para entrar al reino tenemos que nacer de nuevo. Aquí vemos a un hombre como Nicodemo. Era un principal, dice acá la palabra, ¿cierto? Un principal era un príncipe. Era alguien preparado que estaba entre los cabezas que enseñaban y estaban en los cuidados, pudiéramos decir en la iglesia, ancianos. Estos eran los principales en el pueblo judío. Y Jesús hasta lo corrige y le dice: tú eres, vamos a leerlo aquí mismo, en el versículo 9. Lo leo porque se me presentó el verso de frente cuando iba a hablar, entonces es mejor leerlo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sí, sabemos ya lo que es un principal, ¿cierto? Sí. Era alguien que conocía mucho, pero ¿qué pasa? Le estaba diciendo a Jesús que las señales que él veía le mostraban de que Jesús era alguien de Dios. Y Jesús le estaba diciendo que él no podía verlo. Y después allá le estaba diciendo que él no sabía nada de nada. Porque le dice: te estoy hablando cosas terrenales y no entiendes. ¿Qué harás si te hablo las celestiales? Nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Yo me gozo cuando el Señor habla, porque habla cosas espirituales para los espirituales, que entienden todas las cosas. ¿Qué vemos acá en este contexto como con Nicodemo? Que no podemos ver, o sea, entrar al reino si no nacemos de nuevo, si no cambia nuestra naturaleza. Sencillo.
Yo cuando era del mundo era desobediente, pero ahora soy creyente y no soy desobediente. ¿Por qué? Porque a los hijos de desobediencia Dios los va a enviar al infierno. Es evidente, o no leo la palabra, o ese verso lo menosprecio, porque a mí no me parece, porque hay personas que son así. Tristemente se acercan al Señor y con su actitud menosprecian las palabras del Señor. Es impresionante. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que predicara con paciencia, no era cualquier cosa. Son cosas a lo cual vamos a estar expuestos cada día en este mundo. Al hablar de Dios, al evangelizar, uno que salga al evangelizar ve como la receptividad de las personas. Un pastor que tenga un rebaño sabe con la actitud de las cabras, sabe lo que tiene que soportar y seguir avanzando para que los que sean salvos alcancen las cosas del Señor. ¿Se ve? ¿Sí? Es importante esto. Necesitamos nacer de nuevo, o sea, ver el reino. Y esto es muy importante, ver el reino. Mateo 6:33. Y yo creo que esta es una de las razones más importantes de por qué hay muchos que no ven el reino. Vamos a leerlo de Mateo 6:31. 6:31. Mateo 6:31. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo veo allí algo que Jesús está enseñando, que para entrar en ello se requiere de fe. Porque Jesús expresa las necesidades básicas del ser humano, que es el vestido y la comida y todas esas cosas. Y Jesús, haciendo alusión a eso, que todo ser humano lo necesita, Él dice, las personas que no tienen a Cristo buscan todas esas cosas. ¿Se ve? Él está diciendo, las naciones, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se ve? Es importante esto. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que buscar es el reino. Y sus leyes, su justicia. Porque el mundo busca las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le enseña. Estudia para que mañana no seas un bruto. Estudia para esto. No es malo estudiar, no estoy diciendo aquello. Pero el mundo centra el todo en eso. Y resulta que eso no es el todo. Esas son cosas que hacemos acá y son necesarias para adquirir niveles, pues, y conocimiento y avanzar. Así como comemos, nos alimentamos nuestro intelecto. Claro que sí. Pero Jesús habló que esas eran cosas que son añadiduras. Hay algo más importante y son las leyes, el reino de Dios y su justicia, sus leyes, sus leyes. Lo que Dios dice que ha de hacerse, como Él lo dice, entonces Él reina sobre nosotros, es nuestro rey, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Toda potestad me da en el cielo, soy el rey. Ahora hagan discípulos que aprendan de mí. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, que aprendan de mí. ¿Se ve? Sencillo. ¿Sí? Nosotros vemos acá está el problema principal de por qué personas no pueden ver el reino, no pueden nacer de nuevo. Porque ¿qué implica nacer de nuevo? Nacer de nuevo implica morir a una naturaleza terrenal y vivir ahora para Cristo, nacer a una naturaleza divina.
Ya no ser guiado por la carne, sino ahora por el Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nuestro enfoque es lo de Dios. ¿Cómo vemos a alguien nacido de nuevo? Que enfoca su vida en las cosas de Dios. Sencillo. Mire, no es fácil estar edificando acá, y menos yo que tengo niños pequeños, y ver, oye, el cemento. No es fácil. No es fácil. Es fácil para el chismoso, para el que no se ocupa en nada, estar viendo, pues son carnales, carnales. Pero el que en realidad ve las cosas como son, dice, no, no es fácil. Para hacer las cosas para Dios, hermano, hay que estar enfocado en Dios. Y saber que lo primero es Dios. David lo entendió. Yo vivo en esta casa y el templo está allá. O tú habitas en tienda, en cortina, no en templo porque no había templo. Él le nació a edificar el templo. El primer templo lo edifica su hijo Salomón. Pero le nació a él. Pero le nació de eso que partió de su corazón, que él no podía estar mejor que Dios. Y así somos nosotros. Nosotros, todo lo que hacemos es para que Dios sea primero y nosotros después. Sencillo. Sencillo. Lo que pasa es que, mira, nosotros tenemos una manera de ver terrenal que si nosotros la mantenemos, no podemos ver lo espiritual. Porque el que no muere no puede nacer de nuevo. Si el grano no cae a tierra y muere, dijo Jesús, queda solo. Tenemos que morir y somos simbólicamente sepultados en la circuncisión del bautismo. Y nota que la circuncisión era el reflejo de algo que tenía que cumplirse. Abraham fue circuncidado, pero llegó el momento donde Dios le dijo, ahora sé perfecto y anda delante de mí. Se cumplió en él la palabra que Dios le había tomado por justicia. Él vino y ofreció a Isaac en sacrificio. ¿Se ve? Porque se cumple. Sí, no, yo en el bautismo fui sepultado. Sí, simbólicamente, por fe. Si tú lo crees, Jesús va a hacer las obras y todas estas cosas terrenales van a morir y vas a nacer para una naturaleza divina y las cosas de Dios se van a ver en tu vida. Si no, no. Si no, no, así de sencillo. Porque si te guías por la carne vas a morir. Ahí está la enseñanza. Por algo está. Para que entendamos ese principio. ¿Sí? Lo terrenal no nos deja ver lo espiritual. Los gentiles buscan todas estas cosas, mas ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque lo terrenal no te deja nacer a lo espiritual. ¿Sí? Hay personas que no entienden y entonces ven, uy, pero es que yo tengo que hacer esto para el Señor, porque si no hago esto... Y no entienden que hay una lucha allí entre lo terrenal y lo espiritual. Y la única manera de vencerlo es por fe. Sí, Señor, esto tengo, pero yo creo que tú lo puedes hacer. Y voy con Dios, y voy con Dios. Y créalo, en nuestra vida vamos a tener siempre los dos caminos. Siempre, hay algunos, no, ya yo camino en el camino de Dios. Siempre van a estar los dos caminos, para que usted escoja por dónde anda. Porque no son caminos literales a los cuales usted entra y ay, tengo que volverme para irme para el otro. No, son caminos que están allí y son espirituales, pero son espirituales porque es nuestro ser el que camina por allí. Es nuestro ser. Y uno es donde camina el Espíritu Santo, que es Jesús, que va con nosotros, y el otro donde caminan los espíritus caídos, los demonios, que son los que rigen este mundo. Ahí están esos dos caminos. Y es nuestra voluntad lo que nos hace transitar por un camino o por el otro. Nuestra voluntad. Porque yo soy el que escojo. Yo escojo ir a la iglesia o hacer aquello que me piden que haga. Yo escojo obedecer a mi pastor o no obedecerlo. Yo escojo diezmar o no hacerlo. Yo escojo ser sumiso o no hacerlo. Yo escojo cumplir mi ministerio o no hacerlo. O sea, yo escojo dónde transito. Es triste ver en las iglesias hoy todavía personas hablando que van a venir y van a sellar. Y cuando vino José Luis Miranda estaban con eso que él andaba sellando.
Porque no entienden que la marca de la bestia es la manera en cómo vivimos. Si usted vive esta vida adorando las cosas del mundo y las cosas terrenales, ciertamente el 666 usted lo tiene acá en su mente y en sus manos. Lo tiene en lo que piensa y en lo que obra. Sencillo. Pero si usted adora a Dios en lo que hace y en lo que piensa, esa marca no puede estar en usted porque usted ha sido marcado por Dios. Sencillo. Hay personas que aún no entienden porque dice Pablo que el espiritual juzga al carnal y el carnal no puede juzgar al espiritual. Yo como espiritual me doy cuenta cuando alguien es carnal. Cuando lo veo que no hace las cosas del Señor, que siempre hay tropiezos, obstáculos, yo digo, es carnal. Hay que entenderlo mucho, no. Espiritual es el que anda con el Espíritu y cuando anda con el Espíritu abre las puertas y siempre hay testimonios. Siempre hay testimonio en nuestra vida, siempre. ¿Sabes cómo me decía la hermana Alicia, los que la llegaron a conocer? Ella me decía a mí en la gran comisión, cuando yo llegaba a la iglesia, siempre daba testimonio. Y ella me decía, el hermano de los testimonios. Antes de Dios dar testimonio, ella decía, vamos que el hermano de los testimonios dé su testimonio, porque siempre tenía un testimonio. Y aún siempre lo tengo. Lo que pasa es que allá en el servicio ellos ponían un tiempo específico, porque no había un orden bíblico en la iglesia, eso era lo triste. Y había un tiempo que ellos tomaban y decían, bueno, vamos a cada quien que dé su testimonio. Entonces, daban su testimonio. Y son cuestiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, si somos de Dios, las obras de Dios se ven en nosotros. ¿Cómo voy a andar yo? Mira, y yo lo veo, a mí a veces se me olvida algo y ya yo estoy claro, Dios no me quiso que me acordara de esto. Dios no quiso que yo hiciera esto. Yo no voy a decir que Dios no quiso que lo hiciera porque no quería que yo le diera eso a esa persona, pero sé que algo Dios tiene allí que no permitió que eso pasara. ¿Se ve? Yo no me atrevo a atribuir, fue por esto, por esto. No, a menos que Dios me lo muestre o que yo como pastor lo vea. Pero yo no me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Pero yo como creyente lo veo porque soy espiritual. Y a veces se me va a olvidar algo y veo el Espíritu utiliza cualquier cosa y me recuerda. Impresionante. Impresionante cómo es Él con nosotros. Porque Él nos rodea con su favor, nos rodea en todo lo que hacemos. Él es fiel. Él sabe que yo necesito comer, que mi familia necesita comer. Él lo sabe. ¿Y por qué digo que Él es fiel? Porque Él es fiel a nosotros, a sus hijos, a los de su reino, a los que les sirve. Y en lo que hagamos mal, nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a mostrar que Él es nuestro Rey. Sencillo. Los que no entienden eso es porque no tienen relación con Él. No la tienen. Sencillo. Hay personas, y por eso yo digo que es preocupante. A veces personas que dicen, no, el Señor me dijo esto. Cuidado. Porque yo como pastor he visto en algunos que a veces me dicen, no, el Señor me dijo esto y esto. Y he visto que muchos son réplicas de cosas que el Señor me dice, después se producen en ellos. Cuidado con eso. Porque yo veo, bueno, yo veo hoy cómo ella se siente tocada por el Espíritu y yo digo que en mí pasó eso y son cosas que pasan en los creyentes. Pero hay personas que se acostumbran, y uno como pastor lo sabe, lo que pasa es que ellos no entienden que uno les lleva un seguimiento, por eso es que no pueden entender cuando uno les hace ver algo con tanta seguridad. Y hay personas que dicen, no, el Señor me dijo esto, pero porque ya uno lo ha hecho. Entonces es algo que es como una réplica de lo que ya uno ha testificado. Y yo sé que Dios puede hacer eso, pero cuando pasan esas cosas ando con mucha precaución.
Porque yo recuerdo una vez que el Señor me dijo a mí que estaban hablando mal de nosotros en un sitio. Y Él me dijo a mí, pero yo no quiero que ustedes piensen mal de ellos. Claramente. O sea, están hablando mal, pero un momentico, no quiero mal pensamiento de ustedes con respecto a ellos. ¿Qué Él estaba haciendo? ¿Defendiéndolos a ellos? No. Nos estaba diciendo, ustedes son míos, quiero buenos pensamientos. ¿Se está viendo? Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Sí. A veces hay personas que hablan y dicen como, no, que Dios me dice que me hacen esto, que me... Cuidado, 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 porque normalmente cuando pasamos por las cosas y nos hacen cosas, lo que el Señor nos dice a nosotros, confía, yo estoy contigo, esto. Es raro que Dios no diga, ellos me la van a pagar, te lo van a pagar, yo lo voy a hacer. No, cuidado con eso. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas. Porque hay algunos que se van a la carne e ignoran el mundo en que vivimos. En el mundo que vivimos hay una lucha entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el diablo. Cristo vence todo el tiempo, pero vence en aquellos que le buscan. Sencillo. Él pudiera vencer en los que no le buscan, pero Él es justo. Y Él vence en los que le buscan. Y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso, porque el diablo es tremendo. Que el Señor lo reprenda. Vamos a ir a Marcos 4:11. Dios es bueno y es maravilloso. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Él es fiel. Él es fiel. ¿Estamos allí? Y les dijo, a ustedes os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Entonces veamos acá. Mira esto. Para que los que están fuera no vean. Esto es importante. A veces uno predica esto y aquellos que solamente les enseñan, Cristo te ama, gloria a Dios, y tú puedes hacer lo que te da la gana, pero tú eres salvo por gracia, Dios siempre está contigo, aunque tú hagas lo que te dé la gana y no lo obedezcas, Él siempre en su misericordia te arropa. Sí, es un Dios que siempre tiene misericordia. Y a veces le desobedecemos y tiene misericordia. Y a veces le hemos desobedecido muchas veces y tiene misericordia. Él es un Dios de misericordia. Pero la regla no es que tú haces esas cosas, no, la regla es que tú le obedeces y vas al cielo. Amén. Esa es la regla. Porque hay algunos, como Judas, que pensaron de esa manera y terminaron en el infierno. Terminaron suicidándose. Dudaron de la benignidad de Dios, de la bondad del Señor. Pero mira esto. A ustedes os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola. ¿Por qué yo quiero hacer énfasis en esto? Porque cuando todos venimos acá a la iglesia, imagínese esta escena. Estaba Jesús enseñando. Él estaba enseñando. Normalmente cuando enseñamos queremos que todos aprendan. Así estaba Jesús, porque estoy seguro que esa era su intención. Pero muchos no tenían el corazón grueso. Pero ellos escuchaban. Pero dice la palabra que ellos escuchaban parábolas. ¿Se ve? O sea, no la enseñanza en sí.
¿Y para qué no escuchaban la enseñanza en sí? La enseñanza en sí es lo que uno se esfuerza porque la persona entienda. Si fuese por uno, no trataría de persuadir a la persona que entendiese eso, porque es la enseñanza. Esa es la enseñanza en sí. Pero eso es lo que no entiende aquel que tiene el corazón grueso, o sea, que está fuera. Estar fuera es estar más en las cosas del mundo que en las de Cristo. No es ser un religioso. Yo conocí, aquí vivía una persona que se la pasaba en para de sufrir todos los días y no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Se la pasaba metida todos los días en pared de sufrir. Impresionante. Sí. Estar fuera me impide a mí que Dios me hable, que Dios me revele. Por eso Pablo nos enseña que nosotros tenemos que predicar y hablar para ver si Dios concede que las personas se arrepientan. Porque Dios mira nuestros corazones. Dios mira. Y son cosas cuando Dios establece sus leyes y Dios puso a algunos para dirigir la iglesia y llevar al pueblo. Dios miraba la actitud de aquellos. Por lo menos Dios veía a Josué, que era un hombre servicial, sujeto a Moisés. Y cuando Dios quiso buscar el reemplazo de Moisés, Dios le dijo, unge a Josué. ¿Se ve? Unge a Josué. ¿Por qué no ungió a otro? ¿Por qué a Josué? Porque Josué, como el Señor nos habló un mes atrás más o menos, que tuviéramos una buena actitud. Josué era alguien de una buena actitud. Él tenía una buena actitud. Cuando nosotros vamos a una empresa y tenemos nuestro jefe, nosotros lo tratamos con respeto. Nosotros podemos andar en la vida diciendo, mira, yo soy cristiano, cuando no tengo la actitud de un cristiano. No tengo la actitud de un cristiano. No. ¿Sí? Porque nosotros con nuestra actitud demostramos quiénes somos. Sencillo. Si Dios me dice a mí, mira, el que fuera irreprensible hará esto. Ponlos a prueba y será así. Pon en la lista a estos. Entonces yo no puedo decir, mira, como es mi hermano, como es mi esposa, como es mi papá, yo voy para que se anime. No funciona así. Porque ya Dios ha establecido sus leyes. ¿Se ve? ¿Sabes qué hace que uno entienda y que uno esté dentro? Eso, simplemente eso. Después dirá, a mí yo recuerdo cuando el hermano que me bautizó, un pastor de Mérida, me bajó a las aguas. Y yo acuerdo cuando él me bautizó, él me veía, él se ponía a hablar conmigo la palabra y yo estaba aprendiendo y me le replicaba, le decía otros versos y estaba yo ahí emocionado. Eso es normal en nuestra vida espiritual. Y él me veía y me decía, hermano, usted sí es inteligente. Usted sí es inteligente. Y si me lo dijese hoy, yo le respondiera, aquella vez yo, bueno, a lo mejor me sentí, uy, soy inteligente, ¿verdad? Pero hoy yo le respondiera y le dijese, hermano, en este asunto no se trata de inteligencia, porque Dios escogió a los vil y menospreciados del mundo para avergonzar a aquellos que son muy sabios. Aquí no se trata de inteligencia, aquí se trata de fe. Porque Pablo tenía toda esa sabiduría. Él dijo, me la ha dado Dios. Dios le agradó revelar a Jesucristo en mí. Amén. Este misterio, Él me lo dio para que yo lo revelase. ¿Quién reveló el misterio? Pablo. Por eso es que cuando yo veo que Juan habla y dicen otras cositas, yo entiendo que Pablo es el que tiene la revelación directa del misterio. ¿Se ve? Porque Dios se la dio a él para presentarla acá en su palabra. En su palabra. Y cuando yo leo las epístolas de Pablo, yo también hago énfasis en la fecha en que fueron escritas. Porque en las epístolas de Pablo también se ve en Pablo un nivel de revelación que va continuamente creciendo.
Y es impresionante, pero hay que escudriñar, ¿verdad? Hay que preguntarle a Dios. A veces no lo hacemos una pregunta directa, Señor, esto, sino que tenemos esas dudas y esperamos allí en Él, que Él nos dé la revelación y la sabiduría para ver cómo son las cosas. Y son cuestiones. ¿Sí? Los que están fuera no ven porque Jesús no los deja ver. Porque dice, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados, para que no se conviertan y yo los sane, y yo los salve, y yo los libre. ¿Se ve? Pero ¿por qué Dios no quiere que alguien se convierta y Él los libre? No, porque Dios dice, si fuera nada más por la doctrina, que aprendieran la doctrina y vienen aquí arrepentidos, todos se arrepintieran. Pero entonces no deja que vean ese principio, esa realidad que hay allí, para que no vengan ante Él arrepentidos y Él los sane. No se trata de que Dios, ay, que algunos, no, eso solamente está en Dios, porque así está escrito, para que no se conviertan y yo los sane. Y eso viene de Isaías 6, de allí viene esa profecía de Dios, anda y háblales, pero que viéndote la cara no vean qué, lo que yo estoy hablando, que escuchando lo que tú dices no entiendan el mensaje. Así quiere Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y sabe quién quiere buscarle y quién no. Vamos a ir a Romanos 11. En el versículo 15. Romanos 11, 15. Él es fiel y maravilloso. Su palabra es preciosa. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén. Aquí vemos a Israel, según el contexto, excluido, que algunos entienden todo Israel, pero cuando dice Israel, habla en el proceso de que la salvación era solamente a ellos y después pasó a los gentiles. Quedó excluido Israel, pero está hablando de todos aquellos que venían en la ley para dar paso a la gracia. Pero en esa misma gracia habían israelitas, que entre ellos estaba el apóstol Pablo que nos escribía esta carta, de la tribu de Benjamín. Amén. No era que estaban todos los israelitas excluidos. Algunos lo toman de manera literal y hay falsa enseñanza por allí, tanto como que Israel después, todo el pueblo de Israel será salvo. No. Cuando dice todo Israel será salvo, habla del Israel celestial. Todo el Israel, incluyendo israelitas de la nación Israel y gentiles, que somos todas las demás naciones que no somos israelitas. Entonces mira esto. Israel quedó excluido. ¿Por qué? Bueno,
por su incredulidad. Yo siempre digo esto y lo repito. La incredulidad es sinónimo de desobediencia. Por eso dice que los incrédulos serán lanzados al lago de fuego. Esto es muy importante. ¿Sí? Israel quedó excluido por incredulidad, digámoslo de otra manera, por desobediencia. Y Dios nos está diciendo que nosotros temamos, porque si Él no los perdonó a ellos, tampoco nos perdonará a nosotros. ¿Se ve? Y alguien excluido es que es sacado de algo, sacado. ¿De qué manera Dios saca? Porque yo tengo entendido, porque nos lo enseña así la preciosa palabra del Señor, que los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Cómo Dios nos excluye? No nos deja ver, no nos deja entender. Y son cuestiones. Yo digo, ¿por qué un apóstol como el apóstol Pablo, con tanta sabiduría y revelación, escoge en vez de persuadir y utilizar palabras persuasivas para convencer a la persona y convencerla con su investidura? Era el apóstol Pablo, reconocido por aquel que Dios usaba de una manera tremenda. Él no utilizó esa persuasión, sino predicaba a Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que los verdaderos salvos era porque Dios les dejaba ver. ¿Se está viendo? Estar fuera es no poder mirar, excluido. Y lo que le pasó a Israel fue que no pudo mirar. Jesús estaba allí y ellos no pudieron ver que era el Mesías prometido a ellos. El Mesías. Estaba allí el Mesías, el rey, la raíz de Isaí estaba allí. Y ellos no lo podían ver. Qué tremendo, ¿no? Es impresionante las cosas que Dios hace. Cuando yo veo a un hombre como Nabal diciendo, ¿quién es Isaí? Tremendo. Tremendo. Como Dios a alguno no los deja mirar. Y veo una Abigail ahí, mi Señor, tú peleas las batallas del Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo digo, uy Señor, ¿cómo tú permites esto? Porque Él conoce los corazones. El que se humilla, Dios le da gracia. El que se levanta, Dios lo humilla. Sencillo, hermano. No hay nada más glorioso que entender las verdades, hablarlas, compartirlas con los hermanos. Y como dice el libro de Efesios, lo que nos hace uno es el Espíritu, pero acompañado de la misma fe y el mismo bautismo. Amén. Cuando dice ahí bautismo, nos habla del bautizo, que es en el nombre de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Mismo bautismo, o sea, todos hemos sido bautizados en el Espíritu. Todos. Y esto es importante, eso es lo que nos hace un cuerpo. Tenemos la misma fe, el mismo sistema del Evangelio está en todo. Entendemos las verdades, las hablamos, sí, hermano, amén. Por eso es que cuando yo veo que yo estoy hablando, me toca a veces hablarle a personas así en la calle, a veces, y me dicen, yo le estoy hablando verdad, y me dicen, amén, hermano, amén. Y yo dice, ¿por qué? Están en la sintonía, están en el mismo canal, están escuchando, y uy, esa es la palabra de Dios. Porque somos lo mismo, somos uno. Es así. Y es algo que se discierne, porque yo discierno cuando las personas dicen amén por decirlo. Porque tenemos don de discernimiento. Dios nos da el don de discernimiento. Vamos a Mateo 18. Uy, gloria a Dios por este discipulado. Bendito el nombre de Jesús. Vamos allí. En el nombre de Cristo Jesús.
Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Estamos allí? Ajá. Si no os volvéis, eso es lo que dice Jesús, y os hacéis como niños. La niñez es la etapa principal de la vida, donde nosotros comenzamos a aprender. Y desde ese punto Jesús daba estas palabras. Si no os volvéis, o sea, volvéis y comienzas a aprender. Amén. Pero para comenzar a aprender de nuevo, porque la entrada al reino necesitamos nacer de nuevo, según Juan 3, ¿cierto? Para volvernos y nacer de nuevo, porque ya nacimos de la carne. ¿Sí? Nacer de nuevo, tenemos que volvernos. Y este es el problema de algunos. A veces Dios corrige a algunas personas y se les corrige y no se vuelven, siguen iguales y quieren tener participación con Jesús. Imposible. Tienes que volverte, dar la vuelta, comenzar de nuevo. No puede, no, yo sigo así, bueno, Dios me irá emparejando. Dios no empareja un árbol que está doblado. Dios lo vuelve a sembrar. Viene el sembrador y la semilla cae en una buena tierra que somos nosotros los que producimos. Sencillo. O sea, Dios nos vuelve a sembrar. Y una semilla ya no corruptible, porque la corruptible ni porque se enderece va a servir. Una incorruptible, que es la palabra de Dios. O sea, Él nos vuelve a sembrar. O sea, tenemos que nosotros volvernos. Esto es lo importante. A cada vez que Dios nos habla, nosotros tener la habilidad de volvernos de una actitud a una actitud diferente. Porque todo volverse de la persona se hace visible en el cambio de actitud. Cuando yo no cambio de actitud, no se hace visible que me he vuelto de algo. No, dice, sigue siendo igual, sigue en la misma, no obedece. ¿Sí? No me estoy volviendo de nada, o sea, no puedo nacer de nuevo. No, Jesús dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, volvéis a comenzar. Niñez, comienzo de la vida, principio. No os volvéis y os hacéis como niños, no puedes entrar al reino de los cielos. Queremos entrar, tenemos que volvernos. Y ese volvernos, créalo, que es a diario. Porque a diario, no el pastor, el Espíritu Santo nos va a mostrar que tenemos cosas de qué volvernos. Créalo, porque es así. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, que Él nos enseñe cada día más a obedecerle. Es así. Mateo 7, 21. Dios es bueno y es maravilloso. Estamos allí en Mateo 7, 21. En el nombre de Cristo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Entrará el que hace. Grábate eso. El que hace es el que entrará, no el que escucha. No el que escucha y dice Señor, Señor, porque esa es una palabra que a veces está pegadita en el mal llamado mundo cristiano.
Señor, no, el Señor, aleluya, el Señor, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, son palabras que deben estar en nosotros cada día, pero con una realidad al lado, porque hacemos, ¿se ve? Hacemos. Y lo que nos hace diferente, dice Santiago, muéstrame tu fe que no tiene ninguna sobra y yo te diré que es una fe muerta. Pero pregúntame a mí por mis obras y verás que yo tengo fe. Aleluya. Un hombre que hacía. Tenemos que hacer, porque esa es la diferencia. ¿Sí? No entrarán los desobedientes, los que no hacen. Entrarán los que hacemos. Y esa es la diferencia.